mi hermano nos invitó a quedarnos con él, diciendo que no tendríamos que pagar alquiler ni servicios. Espera que estemos agradecidos, especialmente yo, Ashley. Trabajo en finanzas, y mi esposo Bob es mecánico de autos. Vivimos en la casa donde crecí, que no es donde viven mis padres ahora. En realidad, es un negocio familiar que solía dirigir mi papá. Mi hermano debía hacerse cargo de la empresa. Así que estudió economía en la universidad e incluso fue a la Universidad de Oxford para aprender más sobre negocios. Cuando regresó, trabajó con mi papá durante algunos años. Cuando mis padres decidieron jubilarse, se mudaron a un lugar en Aspen, Colorado, para disfrutar de una vida tranquila en la naturaleza. Dado que mi hermano obtuvo la empresa, me dieron la casa familiar. Me mudé con Bob, y apreciamos vivir allí porque está cerca de la estación de tren, escuelas, hospitales y tiendas. Es un buen lugar para cuando nuestros hijos crezcan y se vayan de casa. Estábamos emocionados de comenzar una familia y vivir felices en nuestro nuevo hogar, pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando mi suegra comenzó a visitarnos mucho. Siempre está preguntando sobre las finanzas de nuestra familia, como cuánto dinero tienen mis padres y qué heredaré cuando fallezcan. Mi suegra a menudo hablaba sobre dinero y los bienes de mis padres, lo que me parecía un poco desagradable. Traté de no ser muy directa y le dije que no estaba segura de cuánto heredaría ya que ya había recibido la casa. Lo mencioné ligeramente, pero ella insistió en que no podía ser cierto y parecía muy interesada en discutir la riqueza de mis padres. Decidí no compartir ningún detalle con ella ni con mi esposo, quien es cercano a ella. Luego sucedió algo increíble. Una mañana festiva, llegaron unos mudanceros a nuestra casa, y mi suegra y la familia de mi cuñado aparecieron diciendo que se mudarían. Anunciaron que vivirían con nosotros a partir de ahora y esperaban que nos hiciéramos cargo de ellos. Cuando le pregunté a mi esposo sobre esto, actuó como si fuera perfectamente normal, diciendo que nuestra casa era lo suficientemente grande para acomodarlos. Mi cuñada entonces hizo un comentario indignante. Dijo que habían sido invitados por mi hermano, por lo que no pagarían alquiler ni servicios y esperaban que yo me hiciera cargo de todo. Mi cuñado incluso empezó a mover mis cosas, reclamando habitaciones para su uso. Estaba atónita y me sentía abrumada mientras comenzaban a tratar mi hogar como si fuera suyo. Mi suegra y cuñada han mostrado falta de respeto antes, y esta situación me llevó al límite. Sentí que ya era suficiente y decidí que quería que se fueran todos. Generalmente me mantengo tranquila y no levanto la voz, pero tener a mis suegros mudándose a la casa que me dieron mis padres sin permiso y actuar como si fueran los dueños me hizo perder la paciencia. Perdí los estribos y les grité, lo que llevó a una reacción inesperada. Uno de ellos me abofeteó, y estaba atónita y herida. Sentirme así me hizo darme cuenta de que no podía vivir con personas que tratarían mi hogar de esa manera. Empaqué mis cosas y decidí mudarme, alquilando un apartamento temporal mientras resolvía las cosas. Llamé a mis padres para informarles lo que había pasado, y estaban muy molestos, especialmente mi papá. Siempre ha sido solidario y amable conmigo, aunque era estricto en el trabajo. No quería involucrar a mis padres en esto, pero no tenía otra opción ya que mi casa estaba siendo invadida. Mientras me quedaba en el apartamento temporal, sabía que mi esposo y su familia estaban usando mi casa sin permiso. Decidí tomar medidas, como sugirieron mi hermano y mi padre. Unos días después, vi muchas llamadas perdidas y mensajes de mi esposo en mi teléfono. Había llamado a las compañías de agua y electricidad para cortar los servicios en la casa. Dado que la casa depende completamente de la electricidad, probablemente era muy incómodo allí sin luz ni agua. Las llamadas frenéticas de mi esposo probablemente eran porque estaba luchando con la situación. Tuve que cortar los servicios porque no podía seguir pagándolos si no vivía allí. Corté los servicios, lo que enfureció a mi esposo. Exigió que los restableciera de inmediato, pero no iba a acceder a eso. Si querían que los servicios volvieran, deberían pagarlos ellos mismos. Siempre esperan que yo cubra todo porque es mi casa, pero sus acciones no coinciden con sus palabras. Dejé claro que no renovaría el contrato ni pagaría nada, y si no les gustaba, deberían mudarse. Colgué el teléfono porque mi descanso estaba terminando. Después de eso, mi suegra, cuñada y cuñado todos me llamaron, quejándose de la falta de electricidad y agua. Dijeron que hacía demasiado calor y era incómodo sin agua, pero les dije que era su problema, no el mío, y colgué. Esperaba que se rindieran y se fueran pronto, pero no lo hicieron. Después de una semana sin señales de que se fueran, decidí tomar medidas más drásticas. Contacté al abogado de la empresa de mi padre y le pedí que enviara una notificación legal a mi esposo. La notificación era sobre allanamiento de morada. Se habían mudado a mi casa sin permiso. Me habían expulsado y la estaban usando como propia. Les advertí que estaba considerando tomar medidas legales. Mi esposo,
claramente sorprendido y ansioso. Vino a hablar conmigo sobre un acuerdo. Estaba preocupado por su imagen pública y no esperaba que tomara medidas tan serias. La idea de ser demandado sería muy perjudicial para mi esposo y su familia. Definitivamente quieren evitar lidiar con un abogado, pero también no quieren renunciar a su estilo de vida actual. Puedo decir que están tratando de persuadirme para que les permita quedarse, pero no iba a acceder a eso. Mi esposo, frustrado y en el trabajo, me gritó por teléfono, diciéndome que dejara al abogado y volviera a cómo estaban las cosas. A pesar de su enojo, no me afectó y más bien me molestó su comportamiento. Dejé claro que tomaría medidas legales si no se iban y le colgué. Ya estaba en conversaciones con mi abogado sobre el divorcio. Cuando llegué a casa, vi llamadas perdidas de mi suegra y cuñada, pero bloqueé sus números para evitar más negociaciones. Finalmente, la familia de mi esposo no pudo manejar la amenaza de una demanda y se mudaron. Luego, el abogado ayudó a que las negociaciones de divorcio fueran sin problemas. Con la casa vacía, organicé un servicio de limpieza para que viniera, y finalmente regresé a un hogar reluciente. Aunque vivir en el alquiler era cómodo, estar de vuelta en mi propia casa se sentía mejor. La casa necesitaba algunas reparaciones, así que consulté con mi papá y encontré un buen contratista para las renovaciones. Vivir sola es genial, soy libre de relajarme en el sofá, comer lo que quiero y disfrutar de mi espacio sin interferencias. Justo cuando me estaba acomodando en esta nueva vida, recibí una llamada de mi exesposo por primera vez en 3 meses. Al principio, no respondí el teléfono porque no reconocí el número, pero después de varias llamadas del mismo número, pensé que podría ser un contratista, así que respondí a regañadientes. Para mi consternación, era mi exesposo llamando. Nos habíamos divorciado hace 3 meses con un acuerdo legal para evitar cualquier contacto, por lo que su llamada fue inesperada y confusa. Estaba a punto de colgar, pero él me suplicó que escuchara por un momento. Explicó que su empresa estaba en problemas financieros, su salario sería reducido, y su madre estaba demasiado enferma para trabajar. Mi cuñada y su esposo no podían ayudar con los gastos de vida, y los trabajos de medio tiempo de mi cuñada iban en su mayoría a pagar deudas. Estaban en una situación desesperada. Al escuchar esto, no sentí simpatía. Habían invadido mi casa, me habían hecho la vida difícil y habían tratado de echarme. ¿Por qué debería sentir lástima por ellos ahora? Le dije que no había nada que pudiera hacer y que debería manejar los problemas de su familia él mismo. Mi exesposo se volvió cada vez más frenético, diciendo que pronto ni siquiera podrían pagar el alquiler ni obtener comida. Me suplicó que ayudara, recordándome que solíamos ser una familia, pero no estaba convencida. Cuando yo estaba luchando, él y su familia no hicieron nada para apoyarme, me menospreciaban, me criticaban por mi apariencia y creencias, y no les importaban mis sentimientos. Lidiar con mi exesposo y su familia había sido agotador. Mi suegra había sido particularmente intrusiva, presionándome para tener un bebé y sometiéndome a remedios herbales extraños y citas médicas innecesarias. Incluso esparció falsos rumores sobre mí siendo estéril. Al mirar atrás, no había un solo aspecto positivo de mi matrimonio. Mi exesposo, que había sido amable antes de casarnos, se convirtió en un títere de su madre después de la boda. El primer día que ella vino a nuestra casa, yo estaba fuera en una cita, lo que la molestó. Llamó a mi exesposo y lo regañó, diciendo que era irresponsable y que debería controlarme mejor. Ese fue el comienzo de mis problemas. Cada día de mi matrimonio se sentía como una batalla. A pesar de mis intentos de mantener la paz, la familia de mi esposo siempre encontraba formas de crear drama y causar tensión. Lamentablemente, esto significó el fin de mi matrimonio. Finalmente, mi exesposo dejó de llamarme, volvió a enviar mensajes después de unos días, disculpándose por sus acciones y diciendo que entendía por qué había cortado los servicios. En ese momento, me sentí aliviada y decidida a seguir adelante sin ellos.